infancia y juventud. Un corazón marcado por la fe y el dolor. San Enrique de Ossó y Cervelló nació el 16 de octubre de 1840 en Vinebre, un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona, España. Era hijo de Jaime Ossó y de Micaela Cervelló, un matrimonio de agricultores profundamente cristiano, que transmitió a sus hijos una fe sencilla y sólida, enraizada en las tradiciones de la Iglesia y en el amor al trabajo bien hecho. Enrique fue el cuarto de 6 hermanos, y desde pequeño manifestó una sensibilidad especial para las cosas de Dios, además de una gran inteligencia que lo hacía destacar entre los niños de su edad. Su niñez estuvo marcada por un ambiente rural, donde la vida giraba en torno al ritmo de las estaciones, las labores del campo y las celebraciones religiosas. Los recuerdos de su infancia quedaron impregnados de las fiestas patronales, las procesiones, los rezos en familia y las homilías escuchadas en la parroquia del pueblo. Sin embargo, aquella vida que parecía tan sencilla, también estuvo atravesada por el dolor, la enfermedad y la pérdida, circunstancias que templaron su carácter y que lo llevaron a desarrollar una profunda confianza en la providencia de Dios. Cuando apenas tenía 9 años, Enrique sufrió uno de los golpes más duros de su infancia, la muerte de su padre. La pérdida de la figura paterna dejó un vacío enorme en su corazón y en la economía familiar, pues Jaime Ossó era el sostén del hogar. Su madre, Micaela, mujer de fe recia y de temple fuerte, se convirtió en el principal apoyo de los niños, transmitiéndoles la fortaleza que nace de la esperanza en Dios. Fue ella quien marcó para siempre el espíritu de Enrique, enseñándole el valor de la oración, la devoción a la Virgen María y la importancia de confiar en la voluntad divina en medio del sufrimiento. Tras la muerte de su padre, Enrique comenzó a madurar rápidamente. Mientras otros niños disfrutaban de los juegos propios de la infancia, él se sintió llamado a asumir responsabilidades y a profundizar en su vida espiritual. Desde temprana edad mostró inclinación por la lectura y el estudio, cualidades que sus maestros supieron reconocer y fomentar. Durante su adolescencia, España se encontraba en medio de una época convulsa, marcada por las tensiones políticas y sociales, así como por un fuerte anticlericalismo. El ambiente religioso estaba cargado de tensiones, con frecuentes conflictos entre la Iglesia y el Estado. Enrique creció en medio de este contexto difícil y fue consciente desde joven de que ser cristiano auténtico implicaba valentía, fidelidad y, en muchos casos, resistencia a las corrientes contrarias a la fe. A los 14 años, Enrique sintió por primera vez la llamada al sacerdocio. Sin embargo, no fue un camino sencillo. Su familia, tras la muerte del padre, dependía en gran medida de su trabajo y presencia, lo que retrasó su ingreso al seminario. Además, la idea de dejar a su madre y hermanos para seguir una vocación eclesial no estaba exenta de dudas y sufrimientos. Aún así, la semilla de la llamada de Dios ya había germinado en su interior, y poco a poco fue madurando bajo el cuidado de la oración y la dirección espiritual. Un acontecimiento decisivo en su juventud fue su encuentro con los escritos y la figura de Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo. Descubrió sus obras siendo todavía muy joven y quedó fascinado por la profundidad espiritual de la Santa de Ávila. Teresa le enseñó que la verdadera fortaleza no está en el poder humano, sino en la unión íntima con Cristo, que la oración es el camino por excelencia para conocer y amar a Dios, y que la fidelidad en medio de las pruebas es la mayor muestra de amor. Aquella admiración inicial por Teresa se convirtió en una devoción apasionada, que marcaría toda la vida y misión de Enrique. En su etapa de juventud, Enrique también experimentó la fragilidad de la salud. Desde niño había sido de constitución débil y, en más de una ocasión, sufrió enfermedades que pusieron en riesgo su vida. Estos episodios, lejos de desanimarlo, lo llevaron a reflexionar sobre la brevedad de la existencia y la urgencia de vivir entregado a Dios. Cada dificultad lo acercaba más a Cristo y lo hacía consciente de que su vida no le pertenecía, sino que debía ser puesta al servicio de un plan más grande. Al llegar a la juventud, Enrique ya se había forjado como un joven de carácter firme, amante del estudio, con un corazón sensible al dolor de los demás y con una clara inclinación hacia lo espiritual. Quienes lo conocieron en aquella etapa lo describen como un joven alegre, disciplinado y con un profundo sentido de responsabilidad. Aunque su camino aún estaba lleno de interrogantes, una cosa era evidente: Dios lo estaba preparando para una misión que superaba con creces sus propias fuerzas. Así,
Entre el calor de una familia profundamente creyente, el dolor de la pérdida temprana, las pruebas de la salud y la inspiración de Santa Teresa de Jesús, se fue gestando el alma de quien sería uno de los grandes apóstoles del siglo XIX en España. La infancia y juventud de Enrique de Ossó no fueron un tiempo perdido, sino la fragua en la que se templó su espíritu para la obra que el Señor tenía preparada para él. En esta primera etapa de su vida, ya podemos percibir las tres grandes características que definirán su vocación: la fortaleza en la fe ante la adversidad, la pasión por la educación y la catequesis, y el amor profundo por la espiritualidad teresiana. Todo ello, sostenido por una vida de oración sincera y una confianza plena en Dios. Después de una infancia marcada por la pérdida de su padre, por la fortaleza de su madre y por la devoción temprana a Santa Teresa de Jesús, Enrique de Ossó llegó a la juventud con un corazón inquieto. Su vocación sacerdotal, descubierta en los años de adolescencia, no fue una experiencia repentina ni exenta de dificultades. Fue más bien una llamada que se fue abriendo paso en medio de luchas personales, responsabilidades familiares y un contexto social adverso para la fe. En la España de mediados del siglo XIX, el ambiente político y religioso estaba profundamente convulsionado. El país había atravesado guerras civiles, revoluciones y procesos de desamortización que afectaban directamente a la Iglesia. Se cerraban conventos, se confiscaban bienes eclesiásticos, se limitaba la acción del clero y se generaba un ambiente hostil hacia lo religioso. En ese panorama, el joven Enrique comprendió que abrazar el sacerdocio sería entrar en un camino de sacrificio, incomprensión e incluso persecución. Pero lejos de desanimarse, aquella situación encendió en él un deseo aún más fuerte de responder a la llamada de Dios. Veía a su alrededor cómo muchos cristianos se desorientaban, cómo la fe era atacada en los medios de comunicación de la época y en los círculos intelectuales, y cómo las nuevas generaciones crecían en un clima de indiferencia religiosa. Todo ello despertaba en su interior la convicción de que la Iglesia necesitaba pastores valientes, dispuestos a dar la vida por Cristo y a anunciar el Evangelio en medio de la tormenta. La enfermedad, sin embargo, volvió a cruzarse en su camino. Con apenas 15 años, sufrió un fuerte quebranto de salud que obligó a interrumpir sus estudios. Los médicos no eran optimistas y llegó a temerse por su vida. Fue entonces cuando Enrique hizo una promesa íntima al Señor. Si recuperaba la salud, dedicaría toda su existencia al servicio de Dios en el sacerdocio. Aquella oración fervorosa, unida a su confianza en la intercesión de la Virgen y de Santa Teresa, le devolvió fuerzas. Contra todo pronóstico, Enrique sanó, y desde ese momento no tuvo dudas de cuál debía ser su camino. Su madre, Micaela, aunque sabía lo difícil que sería perder la ayuda de su hijo en el hogar, nunca se opuso a su vocación. Con generosidad lo animó a seguir la llamada de Dios, convencida de que el Señor tenía una misión especial para él. Este desprendimiento de una madre viuda, que ya había sufrido tanto, marcó profundamente el corazón de Enrique, quien siempre llevó grabado en su alma el ejemplo de fe y sacrificio materno. En 1854, con apenas 14 años, había ingresado en el Seminario Menor de Tortosa, aunque sus idas y venidas se vieron interrumpidas por los problemas de salud y las dificultades económicas de la familia. Sin embargo, cada obstáculo parecía reforzar aún más su vocación. Enrique sentía que debía prepararse a fondo para ser sacerdote, no solo en el aspecto intelectual, sino también en el espiritual y humano. Su vida en el seminario estuvo marcada por la disciplina, la oración, el estudio constante y un gran espíritu de servicio hacia sus compañeros. Fue también en aquellos años de formación cuando Enrique profundizó en el estudio de la Sagrada Escritura y en la vida de los santos, especialmente en la espiritualidad teresiana. Descubrió en la palabra de Dios la fuente de toda fortaleza y comprendió que la oración debía ser el centro de la vida cristiana. En sus escritos juveniles ya se percibe su deseo de transmitir a otros esa certeza, que la oración es el arma más poderosa para transformar el mundo y que, aun en medio de las pruebas, el amor de Cristo sostiene y guía al creyente. El ambiente anticlerical no se quedó fuera de las puertas del seminario. Muchos de sus compañeros se desanimaban. Algunos incluso abandonaban el camino del sacerdocio ante la presión social o el miedo al futuro incierto que aguardaba a los sacerdotes. Enrique, sin embargo, se mantuvo firme. Más aún, esa hostilidad exterior se convirtió en un estímulo para su fe. Entendía que el sacerdote del futuro debía ser un hombre valiente, capaz de enfrentarse a las corrientes del mundo con la luz del Evangelio, y deseaba formarse para ser uno de ellos.
Finalmente, tras años de estudio, oración y superación de dificultades, Enrique fue ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1867, a los 27 años de edad. Aquella ordenación no fue solo un acontecimiento personal, sino también un signo de esperanza para una iglesia necesitada de pastores jóvenes y llenos de celo apostólico. El joven sacerdote comenzó su ministerio en un contexto particularmente complejo. El clero era criticado por amplios sectores de la sociedad, y la figura del sacerdote era a menudo ridiculizada o desprestigiada. Pero Enrique no se dejó intimidar. Con un ardor misionero que lo caracterizaría toda su vida, se lanzó al trabajo pastoral con entusiasmo y entrega total. Desde el primer momento, se dedicó de lleno a la catequesis, convencido de que la ignorancia religiosa era una de las causas de la crisis de fe de su tiempo. Veía con dolor cómo muchos niños y jóvenes crecían sin conocer las verdades fundamentales del Evangelio, y cómo los adultos se dejaban arrastrar por la indiferencia. Por eso, una de sus primeras acciones fue organizar grupos de formación, visitas a las familias y encuentros de oración, buscando acercar a la gente a Dios de manera sencilla y directa. Enrique comprendió que la catequesis no debía ser solo una transmisión de conocimientos, sino sobre todo un encuentro con Cristo vivo. Sus métodos eran novedosos para la época. Utilizaba ejemplos concretos, un lenguaje cercano y, sobre todo, transmitía el Evangelio con alegría y convicción. Su entusiasmo contagiaba, y pronto comenzó a ganarse el cariño y la confianza de la gente, especialmente de los jóvenes. Así iniciaba su vida sacerdotal Enrique de Ossó, en medio de una España convulsa y una iglesia herida, pero con un corazón lleno de fe y un deseo ardiente de anunciar a Cristo. Su ministerio no sería fácil. Estaría marcado por luchas, incomprensiones y pruebas, pero también por frutos abundantes que transformarían la vida de miles de personas. Ordenado sacerdote en 1867, Enrique de Ossó inició su ministerio con un celo apostólico que sorprendía a quienes lo conocían. No se limitó a cumplir con las funciones parroquiales tradicionales, sino que buscó nuevas formas de evangelizar, convencido de que la Iglesia necesitaba un impulso renovador en medio de una sociedad marcada por el anticlericalismo, el racionalismo y la indiferencia religiosa. Desde el principio tuvo claro que su gran campo de acción serían los niños y los jóvenes, pues veía en ellos el futuro de la fe y de la patria. Enrique estaba persuadido de que el cristianismo no debía vivirse como una costumbre social ni como una herencia pasiva, sino como una experiencia viva de encuentro con Cristo, y comprendía que los jóvenes, más que nadie, necesitaban sentir esa cercanía personal con Jesús para no perderse en el ambiente hostil de la época. Así, con paciencia, entusiasmo y creatividad, se dedicó a fundar y organizar escuelas de catequesis, en las que la enseñanza de la fe se convertía en una experiencia dinámica, cercana y profundamente espiritual. No tardó en convertirse en uno de los grandes promotores de la catequesis parroquial en España. Su fama como catequista se extendió rápidamente, no porque tuviera grandes recursos materiales, sino porque transmitía el Evangelio con un lenguaje sencillo, claro y cargado de convicción. Su método consistía en hacer que los niños participaran, que preguntaran, que repitieran y que aplicaran las enseñanzas a su vida diaria. En lugar de largas explicaciones abstractas, utilizaba ejemplos, parábolas y escenas cotidianas que permitían a los pequeños comprender las verdades de la fe. Enrique afirmaba que la catequesis era el arma más poderosa para renovar a la Iglesia y transformar la sociedad. Estaba convencido de que un pueblo bien instruido en la fe resistiría los embates de la incredulidad y del secularismo. Por eso, no se limitaba a enseñar a los niños, sino que también formaba a catequistas laicos, hombres y mujeres dispuestos a colaborar en la misión de la Iglesia. Veía en ellos un ejército espiritual que podía multiplicar el alcance de la enseñanza cristiana y llegar a lugares donde el sacerdote no podía estar siempre presente. Pero su trabajo no fue fácil. En muchos lugares las autoridades civiles veían con recelo sus iniciativas, y algunos sectores incluso intentaban impedir sus reuniones. Hubo momentos en que las calumnias y las críticas lo atacaron directamente, acusándolo de exagerado o de imprudente. Sin embargo, Enrique no se desanimó. Su fe le recordaba que todo apóstol verdadero debía pasar por la cruz. En medio de estas dificultades, encontró una fuente de fortaleza en su profunda vida de oración. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, convencido de que un catequista no podía dar lo que no recibía. Allí, en silencio,
ponía en manos de Cristo los nombres de sus niños, de sus jóvenes y de sus catequistas. Allí pedía fuerza para no ceder al desánimo y para seguir adelante con valentía. Su espiritualidad estaba fuertemente impregnada de la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, su guía y modelo. De la santa abulense aprendió el valor de la oración interior, de la amistad con Cristo y de la audacia para emprender obras grandes en tiempos de adversidad. Más adelante, Enrique sería llamado el Gran Apóstol de Santa Teresa, pues dedicó buena parte de su vida a difundir sus escritos y a enseñar a los jóvenes a conocerla y amarla. Uno de los frutos más visibles de su labor catequística fue la fundación, en 1871, de la Asociación de Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús, destinada a jóvenes mujeres que deseaban formarse en la fe y vivir con firmeza su vocación cristiana en medio del mundo. Con gran intuición, Enrique vio la necesidad de formar a las jóvenes no solo en la piedad, sino también en la cultura y en la acción social, capacitándolas para ser testigos valientes del Evangelio en una sociedad cambiante. En paralelo, comenzó a escribir numerosos manuales de catequesis, guías prácticas y materiales pedagógicos que ayudaban tanto a catequistas como a alumnos. Sus libros tuvieron una gran difusión y fueron utilizados en muchas diócesis de España. De este modo, Enrique trascendió su labor local y se convirtió en un referente nacional en el campo de la enseñanza religiosa. Su pasión por la catequesis lo llevó también a organizar cursos de formación para catequistas, convencido de que la evangelización debía ser seria y sólida. Para él, no bastaba con la buena voluntad, era necesario estudiar, prepararse y conocer a fondo tanto la doctrina cristiana como los métodos pedagógicos adecuados para transmitirla. En este aspecto, Enrique fue un verdadero pionero en España, adelantándose a las grandes reformas catequéticas que llegarían en el siglo XX. El contacto constante con los jóvenes los sensibilizó ante sus problemas y necesidades. Enrique veía con dolor cómo muchos de ellos caían en la indiferencia religiosa, la pobreza moral o la falta de oportunidades educativas. Por eso, además de instruirlos en la fe, buscaba apoyarlos en lo humano, consiguiendo ayudas, promoviendo actividades culturales y animándolos a crecer en dignidad y esperanza. Su trato cercano y paternal lo convirtió en un guía espiritual muy querido. Hacia finales de la década de 1870, Enrique ya no era solo un sacerdote más de Tortosa, era un apóstol de la juventud reconocido, un catequista ejemplar y un referente para otros sacerdotes y laicos. Su ardor pastoral comenzaba a trascender fronteras, pero al mismo tiempo, su salud frágil y las tensiones sociales le presentaban nuevos desafíos que pondrían a prueba su perseverancia. En el corazón de Enrique latía un mismo deseo: formar cristianos sólidos, alegres y comprometidos, que pudieran dar testimonio en un mundo adverso. Sabía que estaba sembrando en tierra difícil, pero confiaba en que Dios daría el fruto en su tiempo. Con esa certeza, continuó adelante, sembrando la semilla del Evangelio en las almas de miles de niños, jóvenes y catequistas que marcarían la historia de la Iglesia en España. Fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. El incansable celo apostólico de Enrique de Ossó no se conformaba con lo que ya había logrado en la catequesis y en la formación de jóvenes. Su corazón, inflamado por el amor a Cristo y guiado siempre por la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, lo impulsaba a emprender obras cada vez más audaces. Veía con claridad que la mujer, especialmente la joven, ocupaba un papel crucial en la transmisión de la fe dentro de las familias y en la renovación de la sociedad. Por eso, además de la Asociación de Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús que había fundado en 1871, soñaba con algo más estable, profundo y comprometido. Una congregación religiosa femenina que, inspirada en la Santa de Ávila, se dedicara por entero a la educación cristiana de la juventud. Este sueño comenzó a tomar forma en 1876, cuando fundó en Tortosa la Compañía de Santa Teresa de Jesús, hoy conocidas como teresianas. El carisma de la nueva congregación era claro: unir la espiritualidad teresiana con la misión educativa. Las hermanas debían ser mujeres de profunda vida interior, arraigadas en la oración, pero al mismo tiempo maestras y formadoras entregadas a la instrucción de las niñas y jóvenes, especialmente de las más pobres y necesitadas. Enrique tenía la convicción de que la educación cristiana de la mujer sería la llave para la renovación moral y espiritual de la sociedad. Decía con frecuencia: enseñad a una niña y habréis enseñado a una familia entera. Formad una mujer cristiana
y estaréis formando una nueva sociedad. Bajo esta certeza, dedicó sus mejores esfuerzos a consolidar la naciente congregación, guiándola con ternura de padre y firmeza de fundador. Las primeras hermanas que se unieron al proyecto compartían su entusiasmo y su confianza en la providencia. Vivían en condiciones muy austeras, con recursos materiales limitados, pero con una riqueza espiritual inquebrantable. Desde el inicio, la obra se ganó el aprecio de las familias y de las autoridades eclesiásticas locales, que veían en ella una esperanza para la juventud. En paralelo a la fundación, Enrique continuaba con su intensa actividad como escritor y propagador de la espiritualidad teresiana. En esos años publicó algunas de sus obras más conocidas, entre ellas 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, un pequeño libro de oración que alcanzó una enorme difusión y que todavía hoy sigue siendo fuente de devoción para muchos. También se esforzó en acercar los escritos de Santa Teresa al pueblo sencillo, presentándolos en un lenguaje accesible y atractivo. La Compañía de Santa Teresa de Jesús comenzó a crecer rápidamente. Muy pronto se abrieron nuevas casas en diferentes ciudades de España, siempre con el mismo objetivo: la educación cristiana de la juventud femenina. Las hermanas no solo enseñaban materias académicas, sino que inculcaban valores humanos y virtudes cristianas, formando integralmente a sus alumnas. Para Enrique, la educación debía ser completa: mente, corazón y espíritu unidos en un mismo proceso. Sin embargo, la fundación no estuvo exenta de dificultades. Hubo incomprensiones, críticas y hasta conflictos internos que pusieron a prueba la fortaleza del fundador. Enrique sufría en silencio cuando veía que algunas personas no entendían su visión o se resistían a la novedad de su propuesta. Pero lejos de desanimarse, se refugiaba en la oración y buscaba en el ejemplo de Santa Teresa el coraje para perseverar. El gobierno de la naciente congregación le exigía tiempo, energías y discernimiento, pero Enrique nunca abandonó su misión catequística ni su tarea de formar a laicos comprometidos. En realidad, veía ambas tareas como complementarias. Los catequistas laicos y las religiosas teresianas eran parte de un mismo movimiento de renovación cristiana. Su mirada profética lo hacía comprender que la Iglesia necesitaba tanto sacerdotes como laicos y religiosos trabajando unidos en la misión evangelizadora. Los frutos comenzaron a multiplicarse. Muchas jóvenes encontraban en las teresianas un camino para servir a Dios y a la sociedad desde la educación, y muchas familias se beneficiaban del trabajo de las escuelas, que ofrecían una enseñanza de calidad iluminada por la fe. Enrique contemplaba todo esto con gratitud, consciente de que la obra no era suya, sino de Dios. La Compañía de Santa Teresa de Jesús, a pesar de su juventud, alcanzó en pocos años una vitalidad sorprendente. Lo que había comenzado como un pequeño grupo en Tortosa se estaba convirtiendo en una congregación con futuro, destinada a extenderse mucho más allá de las fronteras de España. Enrique intuía que esta semilla, regada con oración, sacrificio y amor, daría fruto abundante en generaciones posteriores. Hacia finales de la década de 1870, Enrique se encontraba en la cima de su fecundidad apostólica: sacerdote fervoroso, catequista incansable, escritor prolífico, fundador de asociaciones y ahora también de una congregación religiosa. Todo indicaba que el Señor lo había elegido para una misión grande, y él respondía con generosidad absoluta. Sin embargo, también se acercaban años de pruebas más duras, en los que su fe sería purificada en el crisol del sufrimiento y la incomprensión. Después de los años de mayor fecundidad apostólica, en los que había fundado asociaciones, escrito obras espirituales y dado vida a la Compañía de Santa Teresa de Jesús, llegó para Enrique de Ossó una etapa marcada por el sufrimiento, la incomprensión y la cruz. Estos años, lejos de opacar su misión, la purificaron y la hicieron más fecunda a los ojos de Dios, aunque en la tierra pareciera que todo se desmoronaba. La congregación que había fundado en 1876 crecía con fuerza. Nuevas vocaciones llegaban y las casas se multiplicaban. Sin embargo, a medida que el número de hermanas aumentaba, también crecían las tensiones internas. Algunas religiosas, influidas por consejeros externos y movidas quizá por celos o incomprensiones, comenzaron a cuestionar las decisiones del fundador. Enrique, acostumbrado a la obediencia y al servicio, sufría profundamente al ver que su paternidad espiritual era puesta en duda por algunas de aquellas a quienes había entregado lo mejor de su vida. Los conflictos llegaron a un punto crítico cuando, en la década de 1880, ciertas autoridades eclesiásticas
mal informadas o presionadas por los conflictos internos, decidieron apartar a Enrique de la dirección de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Esta decisión fue un golpe dolorosísimo para él, que veía cómo la obra que había nacido de su corazón le era arrebatada en vida. No se rebeló ni se aferró al poder. Al contrario, aceptó la humillación con espíritu cristiano, reconociendo en ella la mano de Dios que lo invitaba a una mayor purificación. A pesar de todo, no dejó de amar a las teresianas ni de rezar por ellas. En cartas y escritos de esos años se refleja su fidelidad inquebrantable. Todo por Jesús, todo por la Iglesia, todo por las hijas de Teresa. Él mismo se ofrecía en sacrificio para que la obra se mantuviera fiel a su espíritu fundacional. En paralelo a estas pruebas, su salud empezó a deteriorarse. Enrique había vivido siempre con un ritmo de trabajo intenso. Largas horas de confesiones, preparación de catequesis, dirección de obras, escritura constante, viajes misioneros dentro de España. Todo esto había desgastado su cuerpo. A finales de los años 1880 comenzaron a manifestarse signos de agotamiento y enfermedades crónicas. No obstante, seguía trabajando con el mismo ardor, convencido de que debía gastar su vida hasta el último aliento en el servicio de Dios. Además, la situación social y política de España tampoco era favorable. El ambiente anticlerical, las tensiones políticas y los ataques a la Iglesia pesaban sobre la misión de Enrique. Él, sin embargo, nunca perdió la esperanza. Repetía con frecuencia: la obra es de Dios, no mía. Si Dios quiere que viva, vivirá. Si quiere que muera, morirá, pero será siempre suya. En estos años de prueba, Enrique se refugió cada vez más en la oración. La Eucaristía se convirtió en su fuerza diaria, y los escritos de Santa Teresa de Jesús en su consuelo más profundo. Le gustaba repetir que el sufrimiento era un modo privilegiado de unión con Cristo crucificado, y en efecto, su vida se fue configurando cada vez más con la de su maestro, que también fue incomprendido, rechazado y humillado. En 1895, agotado y enfermo, Enrique fue enviado a un pequeño convento de las Hermanas de la Caridad en Gilet, Valencia, donde esperaba recuperar un poco de salud. Sin embargo, era claro que su cuerpo ya no respondía. Su mente seguía lúcida, su corazón ardiente de amor a Cristo, pero sus fuerzas físicas estaban consumidas. Allí, rodeado de silencio y oración, pasó los últimos meses de su vida. El 27 de enero de 1896, a la edad de 59 años, entregó su alma al Señor. Murió pobre, sin honores humanos, apartado de la obra que había fundado y que tanto amaba. Sin embargo, murió rico en fe, en amor y en esperanza. Sus últimas palabras, según testigos, fueron un acto de abandono total en Dios. Hágase, Señor, tu voluntad. Su muerte fue sentida por muchos, especialmente por quienes lo habían conocido como catequista, maestro y guía espiritual. Para otros, en cambio, pasó casi desapercibida, pues los conflictos habían opacado su figura. Pero con el tiempo la verdad se abrió paso. Las décadas siguientes demostraron que la semilla sembrada por Enrique de Ossó era auténticamente de Dios. La Compañía de Santa Teresa de Jesús continuó creciendo y extendiéndose por el mundo, fiel a su misión de educar cristianamente a la juventud. Sus escritos siguieron circulando, inspirando a generaciones enteras, y poco a poco, la Iglesia reconoció en él a un auténtico profeta y apóstol de la juventud. Así, los años de sufrimiento y humillación que parecieron un fracaso se revelaron, a la luz de la fe, como el sello definitivo de su santidad. Enrique había vivido lo que tantas veces predicó: gastar la vida entera por Cristo y por la Iglesia, sin reservarse nada, incluso cuando eso significaba aceptar la cruz más dolorosa, la incomprensión y el despojo. Legado, canonización y mensaje para hoy. La muerte de Enrique de Ossó en 1896 fue silenciosa, pero su obra no se apagó. La semilla que había sembrado, regada con lágrimas y sufrimiento, empezó a dar frutos abundantes. La Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por él en 1876, siguió creciendo y expandiéndose más allá de España, llegando a América y otros continentes. La espiritualidad teresiana, centrada en la amistad con Cristo y en la educación cristiana de la juventud, se convirtió en el sello distintivo de esta congregación. Sus escritos, llenos de claridad y profundidad, también continuaron iluminando almas. Enrique había escrito con pasión sobre la vida de oración, el amor a Jesús Eucaristía y la entrega apostólica. Obras como El amigo del alma, El cuarto de hora de oración
y sus catequesis siguen siendo hasta hoy un tesoro para quienes buscan crecer en la fe. En ellas, Enrique enseñaba con sencillez que la santidad es posible en la vida cotidiana y que todo cristiano puede alcanzar una profunda unión con Dios si abre su corazón. El reconocimiento oficial de la Iglesia no tardó en llegar. El 14 de octubre de 1979, el Papa San Juan Pablo II lo proclamó beato, y tan solo 9 años después, el 16 de junio de 1993, lo canonizó en Roma, presentándolo como apóstol incansable de los jóvenes, maestro de oración y fiel hijo de Santa Teresa de Jesús. Durante la homilía de canonización, el Papa destacó su celo por la catequesis y su amor ardiente a Cristo, señalándolo como modelo de sacerdote entregado al servicio del pueblo de Dios. Hoy, la figura de San Enrique de Osó nos recuerda que la verdadera fecundidad apostólica no está en los éxitos humanos ni en el reconocimiento inmediato, sino en la fidelidad al Evangelio, incluso en medio de la incomprensión y la cruz. Él gastó su vida por amor a Jesús y a los jóvenes, convencido de que vale la pena perderlo todo si se gana a Cristo. Su legado continúa vivo en cada colegio teresiano, en cada catequista inspirado por sus escritos, y en cada joven que descubre, gracias a él, que Cristo es el verdadero amigo que nunca falla. Oración a San Enrique de Osó. San Enrique de Osó, sacerdote fiel y apóstol incansable, tú que gastaste tu vida en enseñar a los jóvenes el amor a Cristo, intercede por nosotros para que sepamos ser testigos valientes de la fe. Enséñanos a orar con la sencillez y la confianza que tú aprendiste de Santa Teresa de Jesús. Ayúdanos a amar la Eucaristía, a vivir la caridad con los pobres y a mantenernos firmes en la esperanza en medio de las pruebas. San Enrique, amigo de Cristo y maestro de almas, acompáñanos en nuestro camino hacia la santidad. Amén. Llamado a la acción. La vida de San Enrique de Osó nos desafía a preguntarnos: ¿estoy dedicando tiempo a la oración diaria, como él enseñaba en su cuarto de hora de oración? ¿Me esfuerzo por transmitir la fe a los demás, especialmente a los jóvenes que necesitan conocer a Cristo? ¿Acepto con humildad las pruebas de la vida como parte de mi camino de unión con Dios? Hoy tú también puedes ser catequista, misionero y testigo de la esperanza, como lo fue San Enrique. No necesitas grandes obras. Basta abrir tu corazón a Cristo y vivir con coherencia tu fe. Anímate a leer sus escritos, a dedicar cada día un momento de oración y a ser luz para los demás, especialmente para los jóvenes que buscan sentido en sus vidas.